están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes. Pedrao, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mariana, Felipe, muy buenas ¿Todo bien? tardes. Marianita. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Toto? ¿Todo bien? Compañeros, la audiencia, bien, súper bien. Buenas Señorito. tardes a todos, ¿cómo les va? Arrancando. ¿Todo bien? Muy bien, lindo. Bueno, después de un fin de semana futbolístico a pleno, ¿verdad? A pleno, en donde... Lindo fin de semana, ¿eh? ¿Cómo? Lindo fin de semana, Lindo lindo, fin de todo semana. lo que dejó, Sí, más sí, allá sí, hay de que que la mencionar. fiesta. Lindo fin de semana y hay que decir que Colón hizo absolutamente todo para tener un Sí. trágico final. Sí. No, porque ¿Verdad? Hizo la fiesta, trajo la gente, nos enamoramos Sí. todos. Esa tragedia de la que estamos enamorados en nuestra realidad, ¿verdad? Estaba todo bien, vino una tormenta y se le fundió el partido a esa pobre gente. Pero independientemente de eso, hay que mencionar... independientemente del Valle. Independientemente del Valle. Sí, hay que mencionar que la fiesta fue fabulosa. No, bien. Estupendo. Gracias, Bien. sí, gracias a Dios. A mí me pareció al En lo que menos... nosotros Sin tocaba, sobresaltos no- mayores, no que era lo que se tocar, podía, no lo que se tocaba temía como- si se perdía, ¿verdad? No, Claro. y sobre todo lo que nos toca como organizadores, si querés, ¿verdad? Sí. Haciendo de locales. Después te digo, el show Bien. impecable. No, y sobre todo la Sí. cantidad, ¿te imaginas si la reacción de los hinchas hubiese sido otra Claro. con esa cantidad? Accidentes. Los hinchas también tuvieron 10 Soportaron. puntos. El, Sí. el estadio tuvo su prueba de fuego con esa tormenta feroz que vino, paró el partido una hora, capeó bien, se pudo seguir jugando el partido, ¿verdad? Y pudo continuar. Pero después digo, el show, la presentación artística, musical, No, bien, el show de bien. fuegos artificiales Todo- al todo bien, cierre. incluso después, más allá de lo que ocurrió en la cancha, en los alrededores, todo lo que se tenía, lo que se puso justamente para entretener a esta cantidad impresionante de personas que llegaron. Yo creo que estuvo muy bien todo. ¿eh? Casi- creo que- La casi organización 40.000 en sí. personas. Claro. Sí. Casi 40 Ahí, Sí. al borde 29.700, no sé. de los que ingresaron al país. Yo creo que una Claro, calificación entre muy alta para lo que ecuatorianos fue y la argentinos. final, en todo sentido, desde show, Sí. espectáculo, organización, seguridad, que era un Vos sabés un que- tema ahí del que estábamos pendientes Sí. Así también. como siempre se critica, digamos, a la Conmebol, habitualmente se critica a la Conmebol un montón de medidas que va tomando y uno no trata de no entender esa final única en un continente donde las interconexiones no son económicas. mejores. Todo es medio como muy caro moverse de un lugar a otro. En Lima probablemente la realidad sea otra. Digamos, siempre el público brasileño y argentino tiene un volumen importante que trasladar, pero conexiones y demás No, hay que claro. ver de esos países como No, está. sí, Desde sí. esa ciudad, en realidad, Buenos Aires sí sin problema. Río hay que ver qué tan directo pueden ir. Uno estima que por el volumen, digamos, de lo que representa Río a nivel económico y qué sé yo, en Brasil las conexiones van a ser también importantes. Sí. Y hay que ver cómo va la cuestión, pero como carta de presentación de una final única, hasta parece una excelente idea. ¿eh? No, Sí. bien. Sí, bien. totalmente. La verdad Mirando, que sí. Quiero ver si llegaba Independiente del Valle contra Tenochtitlán de no sé dónde, Claro, ¿verdad? Y ahí ya ya sé. no venía nadie y, Ahí está, y te mataba, ¿verdad? ahí está Claro. el factor que queda después, que es lo que hablábamos también un poco en la semana, de lo que dejó, ¿verdad? La visita de los turistas, Claro. no solo el movimiento económico, sino yo diría luego el movimiento de gente, ¿verdad? Claro, Ver gente en las calles, eso que tanto se celebró y que, bueno, yo celebro también, ¿verdad? Pues Había- que estaba hablando con la gente de la Asociación de Restaurantes, con Gallet. Él decía que, por ejemplo, los restaurantes que están en los shopping, las comidas rápidas, en Acerpi. los hoteles, pues eso tuvieron un movimiento Los del interesante. centro Sí. también dice que... Los del Claro, centro, pero sí. los de más categoría, digamos, tienen un movimiento Moderado. normal, moderado. Claro, lo que pasa Claro. es Obviamente que... la gente que vino Claro. hoy, Son obviamente, hinchas. ¿no? Yo estuve me dimos vueltas al shopping el mira. sábado temprano. Yo me quedé y encerrado porque- y lleno. Bueno, Sí, pero estaba hacia el lleno, shopping sí. no había todavía Lleno, sí, problema, sí, sí. pero lleno. Lleno. Sí, Hay que decir sí. que, bueno, yo gran Ya parte con gran la parte indumentaria, obviamente, para el partido. Del partido no pude verlo, pues no había luz. Claro, Sí. ese- Lambaré, sufrimos horrores unas cuantas horas. Lo seguimos con una radio con una pila todavía. ¿verdad? Claro. Pero realmente no había lugar. Eso que dijeron que hicieron correr, bueno, yo comprobé porque inclusive manejé la opción de, bueno, 250 grados de calor, así, ¿verdad? Claro. Sí. Y inclusive los hoteles ahí cercanos a Lambaré alrededor, todo lleno. Lleno. No, Hasta sí. San Bernardino, dicen que. Todo lleno. No Llegó hay más o lugar, menos- no hay lugar, no hay lugar. Y uno se pone a ver y dice, bueno, desde taxistas, vendedores ambulantes, Así es, tal cual. hasta comercios en general, todos, absolutamente todos recibieron por lo menos una Algo. pequeña gota de este Sí, aluvión, ¿verdad? O sea, Más de lo que hubiese sido cualquier día Aparte, normal. un poco de optimismo, no vinieron un poco mal, güey. No vinieron nada mal, todo, porque siempre es todo mala onda. Claro, ¿no? Y aparte, digo, los restaurantes
de alguna forma pudieron tener un fin de semana un poco más agradable, Claro. vienen con 30% menos Sí. en lo que va del año. Entonces, digamos, todo, y los hoteles ni que hablar, ¿verdad? Todo Escuché esto en el hace un noticiero respiro, de ¿verdad? Unicanal, habrán visto también, justamente estaba hablando una de las encargadas o representantes de la Asociación de Hoteleros, creo que de uno de los hoteles del centro. Sí, Cecilia Cartel. Cecilia, exactamente. Y ella justamente mencionaba esto y a lo que un poco señalábamos, ¿por qué no pensar en esa Asunción como centro de eventos? Ah. Que ya se está haciendo tímidamente en algunos eventos o los famosos congresos, conferencias, de ámbito obviamente mucho más reducido que un partido. Claro. Pero con la puesta a prueba que tuvimos con los conciertos, ahora esto, o sea, yo creo que sí se puede ir haciendo algún tipo de política de Estado hacia ese. O sea, Claro. que sería Hacia interesante ese que la municipalidad también acompañe porque, bueno, cuide los espacios públicos. Bueno, si quieres realmente poner, porque fíjate lo que es el turismo, lo que Cierto, genera y sí. la plata que genera, ¿no? El problema es que el sector privado hizo el esfuerzo y está haciendo el esfuerzo de poder estar, digamos, Siempre. a la altura. Sí. El que viene rezagado hace Totalmente. décadas es el municipio y acompañado del gobierno. Estado. Hay que mencionar porque, digamos, al ser la capital de un país hay mayor presencia estatal, entonces uno dice, bueno, acá debería existir todo lo que tenga que existir en este país. Lo primero tiene que salir de acá, Así ¿verdad? es. De la capital, porque acá está toda la masa y todo, ¿verdad? Pero no ocurre, no hay acompañamiento, pero de todas formas, con lo precario que parece todo para nuestro día a día, por lo menos, estuvimos a la altura, Bien, ¿verdad? bien. Se estuvo a la altura. Y después las cosas peculiares que tiene el ciudadano paraguayo cuando también se entusiasma con este, porque no es que habitualmente uno está caminando por la calle y ve que hay alguien con una jarrita que le moja la cabeza a No, quien cruza. claro. Eso Sí, claro. Solo se da cuando uno se contagia, estamos todos en la buena Tampoco, onda claro. y demás, ¿verdad? No es tampoco algo que uno camina habitualmente por las calles de Y te Asunción y riega. te dice, necesitas una jarrita y te... No, ¿verdad? Salvo en febrero, ¿verdad? Que Eh, te riegan sin que pides, Claro, sin que es pidas. fabuloso lo que pasó. A mí me parece que Sí, esa es la esencia que tanto decimos que tiene el paraguayo, pero no es la que vivimos día a día, ¿verdad? En otras ocasiones te tiraban la jarra, ¿verdad? Un salía, martes claro. cualquiera, ¿verdad? Te tiraban la jarra lata ahí, qué sé yo. Pero es parte un poco me parece un Bien. camino que hay que seguir muy, muy Y interesante. otra, o el detalle del que ya se habló todo el fin de semana, el reconocimiento de algún modo también de los hinchas que, Sí. por lo que leímos, han tenido Felices. una buena experiencia, digamos, Claro, exacto. Por lo felices. menos del Que- trato. que Se eso hay que quejaron del decir. calor, pero de la gente no. Sí, pues, eso no, básicamente no puede manejar. Pero hay que decirlo que eso no tiene costo. Claro, no eso tiene- es algo intangible que no Claro, puedes medir. porque vos digamos, eso vas a ¿verdad? replicar, eventualmente Claro. puede volver o allá y cuenta. Claro. No, Sí. no, es tremendo. O sea, imagen. Bueno, Claro. también tenemos que hablar de algo que ojalá se habrán visto. Y esto es fabuloso, ¿verdad? El sistema de leasing para poder tener tu primer vehículo, el vehículo familiar, para poder renovar la flota de trabajo también, por supuesto, maquinarias, elementos de trabajo para quienes necesiten vehículos para el trabajo también. Si tenés un emprendimiento y dices, mira, voy a estar en los próximos 3 años con esto, porque es un emprendimiento que tiene un tiempo de finalización y necesito 5, 6, 7 vehículos, bueno, el leasing también es una oportunidad. A propósito, con ventajas impositivas. Vamos a conocer un poco más. Bueno, y toda la información, por supuesto, en los concesionarios adheridos también. Ustedes pueden ir, les van a dar absolutamente toda la
Información en las redes sociales a través de la página también sudamericanleasing.com.py y al número de teléfono 416-6965 para toda la información que necesiten. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por supuesto, Mariana tiene un consejo para nosotros antes del corte. Vení a Bristol en el Samsung Week porque hay súper ofertas que van hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Y además todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta súper oferta: celular Samsung A20 Duos. Precio normal 18 cuotas de 156.000 guaraníes, pero ahora el precio en el Samsung Week 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y vení a Bristol en el Samsung Week, hay super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Y además todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes y ahora precio Samsung Week 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, esta promo es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, te recomiendo ingresar mañana a www.infonegocios.com.py. Vas a leer esto, por ejemplo, interesantísimo. Esperan llegada de semillas de camaño para iniciar cultivo piloto. Con autorización emitida por el Poder Ejecutivo, se ratificó el permiso para producir e industrializar el cáñamo en Paraguay. Por ello se concretó el pedido de 12 variedades. Interesantísimo el tema mañana en infonegocios.com.py. También, ¿qué pasó con la licitación de las urnas electrónicas? Denuncias de sobrecostos y direccionamiento de la licitación fueron los aspectos que determinaron la suspensión temporal. Todos los detalles en www.infonegocios.com.py. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bolivia. Por supuesto, ha sido noticia no solamente este fin de semana, sino a lo largo prácticamente de todo el mes. Varias semanas ya mirando lo que ocurre en Bolivia, desde el proceso de elecciones hasta el resultado con la salida del presidente Evo Morales. Nos acompaña Gonzalo Ávila en piso, que es politólogo. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Toto? Buenas tardes. Un saludo para vos, para el equipo, para la audiencia. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás monitoreando lo que ocurre en Bolivia? ¿Qué lectura se le puede dar? Yo veía ayer por la noche, después de haberse conocido la noticia, como dos corrientes en nuestro país que estaban saliendo a las calles, ¿verdad? Uno conoce la zona del mercado de Ana Díaz, donde hay una gran concentración de la colectividad boliviana, y de ambos lados, digamos, salían a la calle a manifestar también su postura. Sí, mira, es una situación muy particular porque realmente estamos en una instancia donde esta ausencia de gobierno está generando una incertidumbre muy grande en el país. Bueno, en el país y en el mundo, porque escuchamos que en muchos presidentes, autoridades, movimientos sociales de la región se manifiestan, unos manifestando que hubo un golpe de Estado, otros manifestando que bueno, es el fin de una era de Evo Morales como un gobierno autoritario, ¿no? Entonces esa es la lectura general. Lamentablemente hay mucha incertidumbre porque están ocurriendo demasiadas cosas en muy poco tiempo, todo el tiempo. Ahora hace unos pocos minutos el embajador de México le da el asilo al presidente Morales a través de un pedido verbal telefónico por parte del todavía presidente, pero del presidente Morales. Ahora, lo que se puede ver, al menos por parte de ambos, por parte de Mesa como de Morales también, es que ambos piden a la fuerza pública que intervenga en la situación, que se pueda pacificar, digamos, Bolivia en cada uno de sus distritos y cómo se está viviendo el tema, y ambos culpan al otro de la situación violenta. ¿A quién responde hoy la fuerza de seguridad? Pues imagino es la mayor preocupación del ciudadano boliviano. Sí, mira, hay muchos matices en esto porque realmente las fuerzas públicas
y Carlos Mesa está fuera de esta discusión. Él tiene un liderazgo político, pero no ha tenido un rol protagónico en este proceso. Bolivia está en un paro general hace 20 días, que se ha gestado en las calles, desde la gente, desde los comités cívicos principalmente. Los comités cívicos son instituciones que se gestan en los municipios y los departamentos para defender los intereses de cada municipio y departamento. Entonces, ante este contexto, y en 20 días de paro, la policía el día viernes se amotina en varios lugares del país, casi en todos los departamentos. Esto llega a fortalecer los movimientos cívicos y una demanda a las Fuerzas Armadas de que no intervengan ante la ausencia de la fuerza pública de la policía. Entonces las Fuerzas Armadas lo que hacen es decidir estar pasivas y no salir a hacer un ejercicio de represión. La principal confusión se da el día de ayer cuando el comandante de las Fuerzas Armadas hace una manifestación donde se sugiere al presidente de la República renunciar al cargo. Ahora hay que entender esto porque una de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas en Bolivia es hacer una sugerencia a partes en conflicto en busca de una solución a ese conflicto para no intervenir. Porque las Fuerzas Armadas en Bolivia responden a un eje constitucional y no presidencial. Entonces hay una mala interpretación de esta manifestación de las Fuerzas Armadas y en todo caso habría que aplaudir un gesto democrático por lo que hacen es llamarse a replegarse y no estar activos ante este conflicto y se entregan a la voluntad del pueblo. Felipe, Mariana y Pedro, por favor. Gonzalo, eso último que mencionaba es clave porque todo lo que está haciendo, digamos, estructurado a nivel regional, incluso ya con algunos repiques en Estados Unidos, de algunos legisladores y demás, se construye bajo la etiqueta de golpe de Estado. Y la base o la prueba, si querés, de todo eso, la piedra que tiene como elemento de base, digamos, fundacional, si querés, de ese discurso, tiene que ver con esto que me acabas de mencionar, la intervención o esa declaración pública que hicieron las Fuerzas Armadas bolivianas. Eso, repito, se hace dentro de una cuestión que le da atribución a la Constitución. Puedes mencionar inclusive el artículo, qué otras cuestiones se le da que a lo mejor uno desde afuera desconoce. Sí, precisamente la Constitución le da un mandato a las Fuerzas Armadas como para que ellos tengan un orden institucional. Dentro de esa organización institucional, el artículo 20 de las Fuerzas Armadas dice que ellos tienen la atribución de sugerir ante partes en un conflicto, tanto interno o externo, al responsable una alternativa de solución. Entonces, lo que hacen las Fuerzas Armadas, y han sido muy claros en el manifiesto, es sugerimos al presidente Morales renunciar en son de buscar la paz al conflicto en el país. Han sido muy claros, han tenido una intervención muy breve y han escogido muy bien las palabras porque el sugerir es la verbalización que sugiere la norma. No obstante, perdón la insistencia nomás, Gonzalo, porque creo que, como decía Felipe, un poco el tema de discusión, más allá de la verbalización que coincide con la norma, ¿cuál es la lectura un poco tuya también, digamos, de la crisis? Porque igual desde afuera lo que vemos es una presión que definitivamente fue de las Fuerzas Armadas y que sí fue lo decisivo, digamos. La salida de Evo Morales no se da antes ni se da después, sino se da definitivamente tras ese pedido de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo lo evalúan ustedes? Vos ya señalabas que es, digamos, el camino democrático, pero por el otro lado hay quienes insisten, sobre todo los sectores ideologizados, obviamente, que coinciden y son afines al gobierno de Evo Morales, en que esto es un golpe de Estado, sin nombre, o sin el nombre tal vez formal, digamos. Sí, mira, esto es producto de una secuencia de eventos. Como te decía, hace 20 días que el país está inmovilizado, producto en un principio porque se creía que había un supuesto fraude, que a los 5 días se denuncia, un ciudadano denuncia con pruebas que había un fraude en el sistema y que había un sistema paralelo que había ocasionado una alteración a los datos del cómputo, y de ahí comienza a salir a luz un conjunto de manifestaciones de fraude. Esto hace que haya una escalada de eventos
que no podamos hacer y atribuir a las Fuerzas Armadas como las culpables de la renuncia de Evo Morales. Lo que sí podemos interpretar es que cuando hay un motín policial y esta sugerencia de las Fuerzas Armadas, que si bien tienen una instancia institucional y constitucional, pueden manifestar la pérdida de poder político real del presidente. Entonces, ante la ausencia del poder político real y ante la ausencia de las Fuerzas Armadas, Claro, como un brazo ejecutor de fuerza pública, entonces es como la instancia última donde él se ve obligado a tomar una decisión. Ahora, no entendamos esto como una presión de las Fuerzas Armadas, porque de ninguna manera fue así, simplemente es una sugerencia que acompaña a una demanda que ya estaba convulsionada. instalada también. Gonzalo, el tema es que justamente se armó todo este sistema y esa confusión, o el punto de vista y el análisis que se hace de otros sectores sin conocer específicamente justamente esas particularidades de la Constitución y el comportamiento en Bolivia, es que Evo Morales había dicho que iba a llamar a elecciones. O sea, ya emitió el comunicado y el mensaje concreto. Ok, acá sí, justamente cuando salió el tema de los servidores, evidentemente, amigo, vos hiciste un fraude tremendo. Entonces ya no tenía este sustento, digamos, ¿no? Y ese mismo día a la tarde, las Fuerzas Armadas como que le dicen, bueno, renunciado, va a haber un baño de sangre, más o menos eso fue el tema. ¿Por qué lo hace si ya el presidente había anunciado el llamado a elecciones? Es más, creo que había un acuerdo que ni siquiera él se iba a presentar como candidato. Sí, mira, justo en la mañana del domingo, a la madrugada del domingo, los bolivianos nos levantamos con la noticia que la Organización de Estados Americanos manifestaba que era necesaria una nueva elección, no una segunda vuelta, sino una nueva elección, Claro. por las irregularidades en el proceso electoral. Evo Morales, ante un convenio tácito con la OEA que decía que iba a acatar, Era vinculante. que era vinculante esta observación, decide llamar elecciones. Pero ¿cuál es el contexto? La gente está demandando hace más de 20 días que el presidente ya renuncie. Esta es una demanda que fue mutando, esa es una realidad. Primero se demandaba segunda vuelta, después se demandaba un cambio de todo el tribunal electoral y después, por último, el cambio del tribunal y la renuncia del presidente. Sin embargo, cuando el presidente llama a una nueva elección y a una destitución y a una formación de un nuevo tribunal electoral, no manifiesta que él no iba a participar en el proceso electoral. Entonces, lo que dicen los movimientos cívicos que demandaban la renuncia del presidente dicen, en primer lugar, es la comprobación de un hecho fraudulento de parte del gobierno, es la comprobación de que el gobierno se niega a dejar la instancia electoral y que era ilegal en un principio y que no se podía confiar este nuevo proceso electoral si seguía él a la cabeza de este proceso. Porque en Bolivia hay muchas situaciones que manifiestan que la democracia puede, si es que entendemos como democracia, estuvo muy fragmentada. Y una de esas es que el Tribunal Electoral, que es un cuarto poder en Bolivia, haya sido cooptado y ha sido sujeto a un fraude. Entonces, al perder esta institucionalidad de poder, lo que dicen los movimientos cívicos es nosotros hemos llegado a un quiebre de institucionalidad antes de este periodo de renuncia. Entonces, realmente es una locura pedir la candidatura ilegal. Al ser la candidatura ilegal ya había un quiebre. Claro, la candidatura fue ilegal siempre, entonces cuando él llama a un nuevo órgano electoral no podía ser legal de nuevo. Claro. Gonzalo, el proceso que vimos con la renuncia y el proceso político, digamos, toma otra instancia que es también el judicial, o por lo menos vimos que se hablaba de una probable detención de Evo Morales, de que hay ministros de gobierno, jefe de gabinete que está en la Embajada Argentina, hay una posibilidad de asilo ahora en México. ¿Es esta situación de posible fraude
el que toma fuerza para pensar una detención de los líderes políticos de MAS, o estamos hablando de que se suman nuevas cosas con el transcurrir del tiempo y como ante la salida de Evo se libera, digamos, la posibilidad de que la justicia pueda actuar? Sí, mira, eso es muy, muy importante y muy interesante desde el sentido que desde el momento de que Evo Morales llama a elecciones, se interpreta como vinculante la resolución de la OEA como una elección fraudulenta. Entonces la justicia boliviana tiene que actuar ante las elecciones fraguadas y inmediatamente el Ministerio Público manifiesta órdenes de imputaciones y órdenes de captura para todos los vocales nacionales y departamentales del Tribunal Electoral. Esa instancia a primeras horas de la mañana es lo que genera una mayor movilización ciudadana y hay un acompañamiento de mineros que iban desde Potosí a las marchas en La Paz, donde movimientos del MAS, afines al MAS, comienzan con usos de armas a disparar a estos manifestantes y muere una persona. Entonces, ante estas imputaciones del Ministerio Público hay una alza, digamos, de manifestaciones y bueno, el surgimiento de este grupo armado. Y eso fue muy importante porque le da al Ministerio Público y a la gente cierta validez para actuar, o sea, cierta independencia, por decirlo así, que deberían haberla tenido siempre, ¿no es cierto? Sin embargo, se desmintió que haya una orden de captura contra Evo Morales, se desmintió que el ministro de Gobierno haya estado asilado en la Embajada Argentina. Sí, lo que ocasionó esta muerte a primeras horas de la mañana es que mucha gente de confianza del gobierno comience a renunciar a los cargos. Ministro de Hidrocarburos, diputados, gobernador de Potosí, alcaldes, senadores. Entonces, entre el mediodía y las 3 de la tarde, esta ola de renuncias acompañaban también a una alza ciudadana y bueno, acompañaba a lo que la consecuencia iba a ser. Y se fue llevando todo, ¿verdad? Finalmente se fue llevando todo a su paso. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo nos sigue acompañando, por supuesto, y arranca nuevamente con Felipe. Mariana, ¿tenés un consejo para nosotros? El mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida mucho más fácil. Aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Incomparable es sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, seguimos con Gonzalo Ávila aquí en estudio. Es importante lo que estamos conversando para tratar de aclarar nosotros también algunas dudas que tenemos, porque al instalarse la palabra golpe de Estado, digamos, tiene una connotación muy fuerte, ¿verdad? La guerra entre mediática, sectores mediática y el manejo también. Cuando ocurrió lo del Lugo, aquí se habló de golpe de Estado cuando estamos hablando de un juicio político, digamos. Sí. Se entiende que la palabra golpe de Estado tampoco tiene la misma connotación hoy que ha tenido anteriormente, ¿verdad? Se utiliza más como un recurso político. Felipe, por favor. Gonzalo, quería ir un poco a la cuestión más política, si querés salir un poco de lo constitucional, lo reglamentario. O sea, creo que ese primer bloque quedó para mí, por lo menos, más que claro que está todo dentro del marco de las atribuciones que tiene la Constitución, le da a las Fuerzas Armadas, que es el punto principal para mí. En este tiempo de manifestaciones y de reclamos y de paro, han habido como Morales ha habido perdiendo apoyos de sectores gremiales, sindicales, sociales, civiles, si querés, inclusive políticos, porque, digamos, afiliados a su partido han renunciado también estos días. Y también cuestiones como la de, qué sé yo, lo que pasó en Potosí, que hace casi un año atrás, que hablábamos ayer, digamos, en privado,
él firma una especie de decreto que forma una empresa binacional entre una parte alemana y la parte boliviana para explotar litio en la zona de, digamos, los salares, que acá son muy conocidos, porque muchos paraguayos van allá de turismo y demás. Eso tiene como un proceso muy largo, hay una disputa muy fuerte respecto a las regalías y demás, me estabas comentando, y es un proceso que no tuvo nunca conclusión, aunque Morales hace un poco más de un mes decidió, digamos, derogar ese decreto. El mal ya estaba hecho en sentido, ya no había forma de recomponer esa relación de un sector que era una zona que es muy afín a él siempre, ¿verdad? ¿Cómo se ha ido dando esa gradación, digamos, de su pérdida de calidad o su pérdida de aliados adentro de los gremios o de los sectores sindicales y gremiales, que son varios, me parece a mí? Inclusive recién veíamos un video de líderes aymara, inclusive lo estaban condenando en su sistema de justicia a 30 años de cárcel y demás, ¿verdad? O sea, uno decía, estos son sectores con los cuales Evo llegó al poder y siempre los mantuvo cerca para sostenerse, ¿verdad? Sí, mira, lo que yo interpreto es que a partir del 21 de febrero del 2016, cuando él llama al referéndum y él pierde su primera elección después de haber ganado con 54%, Siempre. 64%, 60%, entonces ahí comienza un gesto político que le molesta mucho a la ciudadanía, por lo menos en principio a una parte de la ciudadanía, donde al no acatar esta decisión, que eres vinculante, el referéndum de Bolivia, cuando él preguntaba si podía ser reelecto, le dicen no y dice, bueno, voy a seguir igual. Es el principio de un proceso de pérdida de poderes. 2016 eso. Este es 2016. En el año 2017 se plantea al Tribunal Constitucional que revise esta decisión porque es un derecho humano por la Carta de las Organizaciones Americanas y Tribunal Constitucional dice, bueno, no, entonces los derechos humanos son derechos que están por encima de la Constitución, entonces tienen que ser acatados por la Constitución Nacional. Entonces le permite a Evo Morales una reelección indefinida. Esta es otra instancia muy importante de pérdida de poder porque es la primera instancia de cooptación manifiesta de poder, donde el tribunal pierde la autonomía de interpretación constitucional. Entonces, el segundo gesto político, como para decirte, que comienza a degradar estas relaciones. La pérdida de relaciones con los comités cívicos, con empresas, con movimientos sociales. Esto se da más, como bien vos decías, con el tema del decreto para la comercialización y explotación del litio en Potosí, y explota en el proceso electoral, porque claro, como sabemos en el proceso electoral se traslucen un montón de situaciones de irregularidad que el gobierno, si bien llevó unas elecciones libres, no fueron justas de ningún punto de vista, porque arrastró a la oposición a elecciones primarias en menos de 30 días, cuando tenían que hacerse recién a partir del 2021. Otra instancia es, que evita que se puedan hacer acuerdos en plataformas ciudadanas y movimientos sociales para postulaciones a candidaturas. Esta es otra instancia de debilitamiento y genera malestar. Y bueno, está el fantasma que existe en lo democrático. Y te digo fantasma porque mucha gente no lo asume. La democracia sigue siendo un poco abstracta para el día a día de mucha gente. Entonces sería un poco irresponsable decir que la gente estaba impulsada todo el tiempo por una demanda democrática, si es que entendemos que había un contexto democrático en Bolivia. Entonces, estas últimas horas se caen dos aliados muy importantes. En primer lugar, se cae a minutos antes de la renuncia a la Central Obrera, hay una reunión con Ponchos Rojos, que es un brazo muy fuerte del gobierno en el altiplano. Hay reunión con los cocaleros de los yungas, de los movimientos cívicos, y bueno, los movimientos sociales iban bajándose de esta relación de acompañar al presidente en el proceso de gestión, ¿no? Mariana. A ver un poco, Gonzalo, mencionaba justamente de algún modo el proceso, lo que se fue dando.
¿Cómo ves o cómo evaluás vos un poco la postura o la decisión de Evo Morales de renunciar en este momento? Poniendo un poco en contexto, yo diría, la situación de la región, y no sé si equivocadamente, pero yo haría una comparación, si fuera posible, con el gobierno de Maduro, por ejemplo, porque cuando se dio la crisis, se desató y todos dijeron, bueno, tiene días, esto no sucedió, ¿verdad? Digamos, se aferró más, las cuestiones empeoraron, la crisis se acentuó y ya todos conocemos... Pasó un año de gobierno paralelo incluso. Exacto, y todos conocemos el resultado. Sin embargo, por lo menos críticas de por medio o no a lo que pueda hacer el gobierno o el afán de perpetuarse en el poder y bueno, todo lo que ya se dice desde la crítica, Evo Morales aparentemente, no sé, yo leo como que acusa recibo, digamos, del entorno, responde favorablemente a un pedido de la OEA en este caso y decide dar un paso al costado. ¿Vos crees que esto tiene que ver con una cuestión de su perfil, tal vez de que leyó el momento o interpretó también lo que ya se dio un poco en la región, digamos? Mira, yo soy de los que era escéptico a la posibilidad de que el gobierno deje el poder. Soy muy sincero, cuando amanecíamos ayer con la resolución de la OEA, realmente no se esperaba una acelerada renuncia del presidente. Como bien vos dices, nosotros tendemos a hacer comparaciones con lo que está pasando en sistemas autoritarios o afines en la región. Sin embargo, creo que Evo Morales entendió que por más afines que sean las situaciones y los contextos, esto fue muy sui generis en su proceso. Bolivia se paró 20 días, la gente no cedió, se esperaba que haya un cansancio y ese cansancio era cada vez más alimentado por errores políticos también del gobierno. El gobierno entró en este marco discursivo de la oposición, que para mí fue un gran error del gobierno porque entraron al juego de la Carta y la Biblia. Entonces ahí alimentaron los movimientos cívicos, dieron fuerza a que los movimientos sociales se cuestionen si esta es una instancia de racismo, que era el marco que planteaba el gobierno, o no. Entonces los movimientos sociales comenzaron a sentarse en la mesa cívica y le preguntaban, bueno, hay varios videos donde le preguntan los ponchos rojos a Fernando Camacho, le dicen, yo creo que vos sos racista. ¿Sos racista? No. Bueno, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y manifestaba su postura y dice, bueno, yo te saludaba como don Fernando Camacho, ahora te saludo como un hermano boliviano y me sumo al proceso. Entonces, esto ha hecho de que el cálculo político haya quedado estrecho en horas. Eso... Claro, Gonzalo, justamente, vos fíjate, formó parte también del discurso de Evo a lo largo de estos 11, 12 años que estuvo. Y yo vi esta mañana a los policías que se habían sublevado, que tenían sus insignias, porque para ver qué es lo que pasa, para entender un poquito más este proceso y el tema del racismo o no racismo. Ellos cortaban, está la insignia, está la bandera y hay otro símbolo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Eso se instauró desde el primer momento en que Evo asumió la presidencia. Pero los policías cortaban eso y decía la policía, se respeta, somos ahora una república. ¿Qué hay en el fondo de todo esto, esa situación que por ahí nosotros desde afuera no podemos interpretar? Sí, mira, en un primer momento, cuando se incluye a la huipala como una bandera oficial del nuevo Estado plurinacional, esto trae muchas críticas, porque la República de Bolivia tenía un signo patrio único, que era la bandera, tenemos un par más, pero que representan el rojo, el amarillo y el verde. La huipala es la bandera de los movimientos sociales, tienen un valor histórico propio, incluso ha sido un atropello incluirla dentro de parte de un Estado y un gobierno. Discúlpame, Gonzalo, ¿así lo tomó la gente durante todos estos años o era motivo de orgullo para esos sectores a donde iba dirigido ese símbolo? No, yo creo que sería irresponsable decir que toda la ciudadanía lo tomó como un insulto. Yo creo que muchos bolivianos se sienten representados por la huipala,
porque son banderas de movimientos sociales y es bandera de instancias que están antes que los gobiernos. Claro. Representan instancias que están antes de los gobiernos. Entonces, yo creo que sí había un criterio de pertenencia de muchas naciones y movimientos sociales en el país que hacían posible una inclusión de la huipala en los símbolos patrios. Ahora, yo creo que ese gesto, quizás político, de arrancar la huipala, era decir, aquí ya no hay dos países, hay uno solo, y ese país tiene que tener una sola bandera. Ya no podemos seguir con un país dividido. Gonzalo, ¿qué hubiese pasado si es que las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución, decían, miren, en realidad queremos que los movimientos cívicos dejen de manifestarse, queremos que haya paz y respeten el gobierno del presidente Evo Morales? Te lo digo, palabras más, palabras menos. La sugerencia es restablecer el orden en las calles. Claro, Chao. sí, el orden en las calles y respetemos al gobierno establecido, que llega el 2020, que es así nada, tenía acá enero, ¿verdad? Tenía 60 días más de gobierno, una teoría, ¿verdad? Y ¿vos crees que Evo Morales se hubiese quedado, se hubiese plantado con ese apoyo ahí, hubiese, digamos, aguantado el millón o igual se iba? Mira, yo creo que después del amotinamiento policial, la ciudadanía salió a resguardar a la policía porque también en el proceso y protocolo me parece que de las Fuerzas Armadas, cuando hay un motín policial, las Fuerzas Armadas tienen que asumir la responsabilidad del orden público. Okay. Era tal la movilización ciudadana que era muy claro que si las Fuerzas Armadas salían iba a haber un conflicto social y lo más probable era que había muertes, ¿no? Derramamiento de sangre, sí. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas, en vez de hacer una sugerencia a alguien, no tenían a quién hacer esa sugerencia. O sea, había liderazgos cívicos manifiestos, por supuesto, como eran Pumar y Camacho. Pero este era un movimiento casi acéfalo, te diría, en el sentido de que era un país movilizado 20 días. Y la responsabilidad caía sobre el Ejecutivo. Los movimientos cívicos no tenían una responsabilidad de hecho como para sugerirles a ellos, ¿no? Perdón, Toto, ¿vos crees que igual de vuelta Evo Morales se hubiese quedado si hubiese recibido el apoyo de las Fuerzas Armadas o no? Yo creo que podría haberse interpretado como un apoyo. Quizás lo hubiera mantenido unas cuantas horas más, ¿sí? Sí, porque comparto contigo con que se interpreta esta sugerencia como una pérdida de apoyo. Claro, le soltaron la mano, manifiesto. digamos. Claro. Por supuesto. Claro, si te sugerimos que salíes porque Hermano, no te bancamos más. nosotros queremos que te quedes, ¿verdad? Claro. Gonzalo, va ligada una pregunta con la otra. Nos decías al inicio que Carlos Mesa sí, efectivamente, digamos, llegaba a las elecciones y formó parte, digamos, de todo el proceso de crisis política, pero nos hablabas de Camacho sí como tal vez la figura más fuerte dentro del proceso social que terminó con la salida de Evo Morales. Es Camacho quien con esto prácticamente lanza su candidatura, incluso para las elecciones que en teoría se vienen ahora, tiene grandes chances. Y dos, ¿cuál era el contexto social que estaba viendo Bolivia? Porque uno, al igual que Chile, pensaba en un país con números de crecimiento muy interesantes en la región y entiende que desactivó una bomba antes de que comience a crecer. Hoy a lo mejor Bolivia no tenía los problemas sociales, o mirando de afuera, que sí podría llegar a tener si es que el gobierno de Morales continuaba un periodo, 2 periodos más, ¿verdad? Bien, sí. Mira, se creía en un principio, después de las elecciones, que el día de las elecciones y esas horas, que Carlos Mesa podía tener un liderazgo en este proceso de denuncia de fraude, porque él inmediatamente no reconoce los resultados del tribunal. La diferencia de porcentaje. Claro, esa diferencia. Entonces, en ese momento, cuando la gente sale a la calle, muy atinadamente los partidos políticos se hacen a un lado de esta demanda. Y te digo muy atinadamente porque este fue un proceso realmente espontáneo, que durante unos 4 días todavía no tenía un liderazgo claro. La gente estaba en las calles, el presidente hacía la burla con pititas, pero son cuerdas que amarraban entre árboles como para no dejar pasar, niños que salían y ponían los juguetes para cortar el paso. Y estos 4 o 5 días surge un liderazgo
por supuesto por características demográficas de Santa Cruz, porque es un líder productor en la región. Entonces tiene un peso político importante esta región que es Santa Cruz. Entonces el comité cívico tiene una fuerza muy importante. Entonces Camacho lidera un cabildo que, como te decía, es una institución de democracia directa que está permitida en la Constitución, y lo que dicen los cabildos se acatan como algo hecho, como algo válido. Entonces él comienza a liderar una secuencia de movilizaciones y cabildos, y los partidos políticos se repliegan ante el liderazgo de Camacho, y paralelamente teníamos un Marco Antonio Pumari, que ya venía una lucha mucho más larga en Potosí, que se suma a estos cabildos protagonizados por Santa Cruz, Tarija, Beni, que se suman todos los departamentos. Entonces, el liderazgo comienza a tener un protagonismo, que era Fernando Camacho. Ese protagonista se focaliza en su persona, en una carta y en una Biblia, como termina esta escena. Y a tu pregunta, vos me dices, ¿este es un posible candidato? Realmente no sabemos. Él manifiesta que no. Yo realmente no creo que lo haga, por lo menos no a una instancia nacional. Yo creo que esto ha pateado el tablero en muchas cuestiones. Lo que significa que sí te puedo decir, una percepción mía es que viene una era de liderazgos políticos distintos, donde el rol de los líderes departamentales y municipales va a ser fundamental, la autonomía se va a profundizar y quizás se llegue a un planteamiento federal. Gonzalo, gracias por acompañarnos, muy amable. Es un placer poder tenerte con nosotros para poder entender un poco más el contexto de lo que ocurre con uno de nuestros vecinos más importantes, sin duda, como es Bolivia. Muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros, Mariana, tenemos un consejo para nosotros. Es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, porque logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier, por supuesto, representa y distribuye Britam S.A. Y en tiempo de búsqueda de aire acondicionado, también te recordamos que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontralo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Vení a Bristol en el Samsung Week, super ofertas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Y además todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A20 Duos, precio normal 18 cuotas de 156.000 guaraníes y ahora precio Samsung Week 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, nos estamos retirando. Un saludo muy grande a Rorro, que está de cumpleaños, y a mi señora esposa que me está viendo. Un beso muy grande. Chao, señores. Se viene noticias en mi canal. Chao.